Últimamente hemos escuchado malas noticias, pero es el día de compartir lo que Dios ha hecho para gloria y honra de su nombre. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día. Dios los bendiga a todos. Y bueno, aquí estamos en Buenas Noticias. Me voy a presentar. Yo soy Diego Irán Varela Martínez. Tengo 25 años. Gracias a Dios estoy en la iglesia Castillo del Rey, Montaña de Dios. Y bueno, les quiero contar pues mi testimonio, compartirles de mi testimonio, de donde Dios me sacó, lo que yo tenía adentro en mi corazón. Y bueno, antes de eso quiero comentarles, actualmente gracias a Dios estoy sirviendo en la iglesia, en alguno de los ministerios que están ahí en la iglesia. Uno de esos es Audiobiblias. Estamos editando, estamos narrando las historias en los capítulos de la Biblia, donde pues Dios nos habla a los que están escuchando Audiobiblias. Gracias a Dios pues he estado en alabanza, alabando a Dios en todo momento. Gracias a Dios soy maestro de música. Yo nunca me hubiera imaginado ser maestro de música en el área de preescolar, en el área también de secundaria y primaria. Gracias a Dios que Dios me ha ayudado en todo eso. Y bueno, no estuviera aquí sin Dios de la mano, sin yo no haberme agarrado de la mano de Dios. Y bueno, les quiero contar parte de mi testimonio, lo que es mi testimonio de vida. Tú como joven principalmente a lo mejor vas, yo les voy a contar cosas que yo he vivido, que me han marcado desde la niñez hasta la juventud. Y bueno, de dónde me sacó Dios, de qué situaciones me sacó Dios. Una de las situaciones que han marcado mi vida fue de niño, la separación de mis papás. Fue algo doloroso, algo que había tristeza en mi corazón. Una de las cosas que pues marca mucho en la gente, en los seres humanos, es la tristeza y el miedo. Y el primero es la tristeza. Yo tenía mucha tristeza, aunque era un niño muy pequeño, tenía tristeza de que se había ido mi papá de la casa, de que se habían separado mis papás, y es algo que desde niño yo lo llevé. Lo último recuerdo que tengo de mi papá es que a los 7 años, si no mal recuerdo, nos dio una bici de regalo, un PlayStation, a mi hermano y a mí, una bici a él también. Y eso es lo único que recuerdo. Gracias a Dios me ha permitido ver a mi papá el año pasado, pero fue algo muy duro en mi etapa de niñez. Eso fue que marcó la tristeza en mi vida, y esa es una etapa muy, muy difícil. La otra etapa de la que les quiero hablar es en la etapa de la secundaria. En la secundaria tuve el miedo. En verdad no sabría decirles de dónde provenía ese miedo. Era un miedo de no sé, separación de mis amigos de la primaria. No sé, no sabría decirles. Me entró un temor bien pues fuerte en mi vida, que llegué al punto de en ocasiones no querer ir a la secundaria. A mí me daban ray a la secundaria en ocasiones, y dentro del carro de mis vecinos pues empezaba a llorar, pero yo así como que para que no me vieran mis vecinos llorar. Entonces fue un miedo que vino a mi vida. No sé de dónde provino. No sé si de separación de mis amigos. La verdad no sabría decirles, hermanos.
fue una época muy dura y pues gracias a Dios que Dios puso en mi vida una maestra, que también su hijo estaba pasando por ese tipo de etapas, que le entraba miedo y Dios, yo siempre digo que Dios te pone a las personas en el camino, y gracias a Dios que me puso a esa maestra que me apoyó. Gracias a Dios salí adelante en esa etapa de la secundaria. Si no, se me hace que yo no hubiera terminado la secundaria, o me hubiera tardado en terminar la secundaria. Esas dos etapas fueron muy duras, de la niñez, la tristeza, y en la juventud, en la adolescencia, pues el miedo. Y Dios me sacó, gracias a Dios, me ayudó en esas dos etapas. Vino Cristo a la vida de mi abuelita, de mi mamá, y de mí en la niñez, a través de la separación que hubo de mis papás. Gracias a Dios, Dios llegó a la vida de mi mamá, de mi abuelita principalmente, y de mi abuelita le predicó a mi mamá, y fue de mi mamá a nosotros, a mi hermano y a mí. Y es gracias a Dios porque llegó en esa etapa donde mi mamá, donde estaba angustiada, cómo le iba a hacer con el trabajo, con nosotros, y Dios vino a salvar a nuestra familia. Dios vino a quitar la tristeza que había en mí por la separación de mis papás. También gracias a Dios porque, como les dije, Dios pone a las personas que te van a ayudar, y Dios puso a la maestra como instrumento de Él para que me ayudara en esa etapa de miedo, de soledad, de miedo a que estuve en la secundaria. No sé, como les digo, no sabría explicarles ese miedo que tuve, y me sorprende Dios porque 3 años después, yo saliendo de la secundaria, Dios pone un texto, y ese es un versículo lema que yo tengo, y es Salmo 56, versículos 3 y 4, y dice así: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y ese versículo es lema en mi vida porque, como dice, Dios me reveló que Él estuvo conmigo en la secundaria, en esa época de miedo, en esa época de ese miedo que vino a mi vida, que fue muy difícil enfrentarlo. Dice ese versículo: en el día que temo, yo en ti confío. Y Dios, anteriormente, desde chiquillo, mi mamá me ponía unos cantos, y en uno de esos cantos viene ese versículo, y esa canción es ese versículo. Dice: en el día que temo, yo en ti confío, en ti confío, en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. En Dios confío y le alabaré. En Dios confío, en Dios no temeré. Y hasta ahorita yo sé que desde niño Dios me estaba formando y me estaba diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y me encuentro con ese versículo después en la secundaria. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, y Dios nos muestra esos versículos, igual los versículos que vienen en la Biblia, pero te das cuenta que en diferentes etapas Dios te ayuda, y Dios dice: yo te saqué de ese miedo. Y es sorprendente, y en cuestión a mi niñez, de la separación de mis papás, Dios y a través de mi mamá siempre me decía el Salmo 27, versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran,
con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre se alejó de nosotros, se fue de la casa, Dios estuvo conmigo, Dios está conmigo. Gracias a Dios estoy agradecido con Él porque por todo lo que ha hecho en mi vida, porque has transformado esa soledad, ese miedo en fortaleza. Dios ha estado siempre conmigo, Dios está siempre contigo. Es nomás que le busques, que siempre estés en constante búsqueda de Dios. En verdad, esos versículos Dios te va a sorprender, porque Dios siempre está contigo. Solamente es de que tú le busques, solamente es que tú sepas que tienes que buscarlo. Él dice la Biblia que está a la puerta para que tú solamente abras tu corazón, abras y quites todo ese miedo, toda esa carga que tú tienes y se lo entregues a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que dice Jesús. Yo te invito a que puedas experimentar el amor que Dios tiene para tu vida, que ese amor sea cubriendo cualquier cosa, cualquier miedo como lo hubo en mí, cualquier tristeza que hubo en mi vida también. Dios te puede sacar de cualquier cosa, solamente es de que tú le busques. Pon tu mirada en Él. Siempre está en constante búsqueda de Él, siempre ora a Él. Y Dios te va a sacar de todo eso. Este es mi testimonio y solamente es de que tú lo experimentes el amor, el gozo que Él te da, esa paciencia que Él te da, ese amor profundo, que tú experimentes ese amor profundo. Y vas a ver que tú lo vas a encontrar a Jesús. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.